Hola, hoy quería hablarles de SQLite. SQLite es una librería que implementa un motor de base de datos. Es una librería bastante pequeña y multiplataforma. No necesita un servicio ejecutándose, por decirlo así, una instancia de algún, como utilizan otros motores de base de datos, sino que es una librería, por decirlo así, sobre un archivo que va a ser el archivo de base de datos. Al ser tan ligero y potente, es muy utilizado principalmente en aplicaciones móviles, así como en aplicaciones pequeñas que no tienen mucha concurrencia o no necesitan un uso intensivo de datos. Según su página web, existe más de 1 billón o trillón en inglés de base de datos de SQLite en uso activo. Esto es porque es una de las librerías más utilizadas en el mundo mobile. El día de hoy quería hacer un ejemplo conectando Entity Framework con SQLite. Esto para aplicaciones pequeñas nos va a venir muy bien. ¿Cuándo no deberíamos utilizar SQLite y deberíamos utilizar un motor de base de datos más robusto? Principalmente cuando necesitemos mucha concurrencia sobre la base de datos. Es decir, múltiples operaciones de lectura y escritura por minuto. SQLite soporta múltiples conexiones, pero solo puede realizar, digamos, una operación de escritura a la vez, con lo cual es un cuello de botella que otros motores de base de datos más robustos pues lo manejan mucho mejor. Pero para aplicaciones de pequeña, incluso hasta mediana escala, que no requieran un uso muy intensivo, pues es una solución perfectamente válida. Es totalmente gratuita, open source, y realmente es suficiente para casi cualquier proyecto en una etapa inicial. Si luego necesitásemos llevar esta base de datos a otro sitio, pues podemos migrarla sin problema. Que no es el escenario que puede ocurrir siempre, pero es una opción también. Con lo cual, para iniciar es una opción muy válida. Bien, en primer lugar necesitaríamos instalar la dependencia de Nugget de SQLite. Debemos seleccionar esta, Microsoft Entity Framework Core SQLite. La instalamos, esto toma un momento. Y una vez instalado, vamos a crearnos un dbcontext. Esto debe heredar de dbcontext utilizando Entity Framework Core. Aquí es obligatorio que el constructor reciba un dbcontext option. Se suele pasar el mismo contexto y se le pasa a la clase base. Bien, crearemos la entidad. En este caso crearemos una carpeta domain, creamos la clase todo. Esta sería el tipo que representaría una tabla. Bien, ya teniendo el tipo, volvemos a nuestro contexto y creamos el dbset. Y también configuraremos en la creación del modelo que la clave primaria, tal como haríamos en una base de datos normal. Bien, esto sería todo para el dbcontext. Ahora tendríamos que añadir a la colección de servicios este dbcontext, es decir, añadirlo a la inyección de dependencias para que tenga el contexto. Entonces, lo añadimos. Con add dbcontext le añadimos el toDoContext. Y como opción elegimos el Use SQLite. Aquí tendríamos que pasarle la cadena de conexión. Esta cadena de conexión la voy a añadir en el app settings, un poco por
por conveniencia y para no tener esto escrito a fuego en el código. Esto sería todo del lado del startup. En el app settings vamos a crear el connection string. Esta es la convención de .NET con el app settings para tener el connection string. Digamos, esto es un poco automático. Bien, quedaría la parte de crear la migración o automatizarla. Con Entity Framework podemos trabajar de dos maneras. Podemos o bien trabajar con migraciones, con lo cual tendríamos que irnos a la consola, o podemos automatizarlo por código, para trabajar con migraciones o simplemente que se actualice el modelo cada vez que inicie la aplicación. Haremos lo segundo. Crearé una extensión. Vamos a crear una carpeta. Bien, creamos la clase como estática y pego este código. Esto es una extensión que añadiremos al program. Voy a quitar este namespace para no tener problemas y ahora les explico esto. Aquí tendría el Migrate Database. Esto se integra al momento que inicia la aplicación y justo antes de iniciar intenta hacer la migración de la base de datos. En este caso no es una migración en sí, sino que lo que haría es que se asegure que está creado. Esto se asegura de crear el modelo sin utilizar migraciones. Si quisiésemos utilizar migraciones, tendríamos que crearlas a mano por la consola y luego dejar esta línea. Esto cada vez que inicie la aplicación verificaría la última migración que está en la base de datos y actualizaría la última versión. Esto es bastante conveniente en algunos entornos, en producción incluso. Bien, en principio con esto, simplemente con ejecutar la aplicación debería crearse el archivo todo.db. Aquí me aparece un error porque escribí mal SQLite. Y en principio ya estaría creada la base de datos. Bien, una vez creada la base de datos, es interesante poder explorarla o revisarla. Para esto lo recomendable es una extensión de Visual Code que se llama SQLite. Tiene bastantes instalaciones, por lo cual es una librería bastante utilizada. Bien, para utilizar esta extensión, una vez instalada, ya que no tenemos un icono, tenemos que abrir los comandos de Visual Code y escribir SQLite y buscamos la opción de abrir una nueva base de datos. Tenemos que elegir la ubicación del archivo. Yo lo tengo ubicado en el proyecto de SQLite Sample. Lo abrimos y la base de datos nos aparecerá dentro de nuestro explorador de archivos en esta pestaña que se llama SQLite Explorer. Aquí podemos ver la tabla, podemos ver los campos, podemos ver el tipo de los campos, podemos hacer queries. Aquí tenemos un botón para ejecutar. En este caso no hemos creado aún ningún registro, por lo cual no podemos ver nada. Vamos a hacer en nuestro controlador un método para crear un to-do y para obtener todos los to-dos. Lo primero es que tenemos que traernos el contexto. Lo inicializamos como un campo privado y en el get, que esto sería el get para devolverlos todos, sería el todocontext.todos.toListAssign. Para eso nos hace falta añadir el using de Entity Framework Code. Con esto tendríamos toda la lista de to-dos. Ahora, para crear uno, haré algo muy parecido, haré un post. Necesito recibir un to-do. Aquí habría que cambiar y hacer un add. Aquí también habría que hacer un guardado. Y retornaríamos un created, por ejemplo. Y devolvemos el ID para tenerlo en contexto.
Ejecutamos la aplicación. Bien, si hacemos un get, en principio no debería haber ningún resultado, simplemente nos devuelve una colección vacía. Si hacemos un post, hacemos una prueba, creamos la tarea 1, no completada, ejecutamos, esto nos devuelve un identificador. Si vamos a SQLite y volvemos a ejecutar la query, vemos que ahora sí tenemos un registro, que es el registro que acabamos de crear. Si vuelvo ahora por la aplicación a hacer un get, esto nos devuelve la tarea creada. Bien, SQLite nos permite también tener relaciones entre entidades. En realidad tiene muchas opciones muy parecidas a un motor de base de datos completo. Puedes tener relaciones, índices, un montón de tipos de campos, y al poder utilizar Entity Framework y el DB Context para acceder a todos estos datos de forma tipada, pues es bastante completo para muchas aplicaciones que podemos tener. Con lo cual podemos montar algún tipo de proyecto pequeño o mediano con una base de datos local. Esto está perfecto para startups, para creación de MVPs o aplicaciones pequeñas. Como decía al principio, si la aplicación creemos que puede escalar mucho o que en algún momento necesite mucha concurrencia o un uso intensivo de datos, ahí no convendría utilizar SQLite y habría que irse a un motor de base de datos más grande. Les invito a probarlo en los proyectos, es una alternativa que hace que sus aplicaciones sean mucho más ligeras. También se ahorran la necesidad de tener que pagar o contratar un motor de base de datos, que no siempre es gratuito. Y esto perfectamente se puede llevar a un contenedor, a una aplicación móvil o para algún microservicio que lo requiera. Espero les haya gustado el contenido. Hasta la próxima.